buenas noches. Les voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que he aprendido a lo largo de la vida y lo que he vivido, pues. Este tema particularmente es uno de los temas que más me apasiona, que más me gustan, porque tiene que ver con esa comunicación que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Y antes de empezar, quiero agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, por sus bendiciones en nuestra vida, porque sin su fuerza, sin su poder, no estuviéramos aquí, sin su consentimiento, sin su voluntad. Entonces, darle las gracias a Él. Hoy es un día de agradecer. Generalmente la gente agradece un solo día. Yo agradezco todos los días, cada instante, cada momento, y el estar aquí con ustedes es un momento de agradecer y pedirle al Padre que sea Él el que dirija esto que vamos a hablar hoy, que sean las palabras que ustedes necesitan escuchar. Y el tema del que vamos a hablar esta noche es un tema bien interesante, tiene que ver con las palabras. A veces uno cree que las palabras son solo para comunicarnos los unos con los otros, pero resulta que realmente las palabras tienen un significado mucho más profundo y tienen una función que va mucho más allá de simplemente comunicarnos entre las personas. Hablar es una condición del ser humano. Y ustedes me dirán, María de los Ángeles, los loros hablan. Y sí, los loros hablan. Ellos repiten, pero ellos no racionalizan aquello que dicen. Ellos sencillamente repiten palabras. El ser humano es el que tiene la capacidad de racionalizar, interpretar todo aquello que está en su cerebro y traducirlo en palabras. Entonces, las palabras son muy importantes. Y yo quiero comenzar con una frase de mi libro favorito, la Biblia, y además de mi libro favorito, este es uno de los libros, porque ustedes saben que la Biblia es una recopilación de libros. Además de eso, Isaías es uno de mis libros favoritos dentro de ese libro. Y él dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra que sale de nuestra boca nunca va a regresar vacía. Siempre va a haber una consecuencia, un efecto positivo o negativo. Entonces, de allí la importancia de que lo que nosotros hablemos sea algo que cuando vaya a hacer lo que tiene que hacer y regrese fructificada en aquello que sea agradable para nosotros. Porque si usted habla negativo, pues va a regresar igualmente prosperado, va a prosperar tanto en bien como en mal. Entonces, aprender a hablar, aprender a decir palabras que sean constructivas es algo que todos los seres humanos deberíamos de tomar en serio. ¿Y por qué en serio? Porque hablar es una gran responsabilidad. Y muchas veces no somos conscientes de las palabras que nosotros hablamos. Y entender que una palabra es algo así como un arma que tiene el poder de destruir, de destruirnos, de sanar, potenciar o construir. Nosotros en coaching decimos que las palabras abren o cierran mundos. Tú puedes abrirle el mundo a alguien o cerrárselo con una sola palabra. Y eso te lo puedo dar como un ejemplo. Cuando tú vas a buscar empleo, a ti te pueden abrir el mundo o cerrarte el mundo, sencilla y llanamente con un sí o con un no. Yo entrevisté a personas por muchos años. Trabajaba en el área de recursos humanos en el departamento de reclutamiento y selección. Y cuando me dijeron esto, cuando yo tenía que decirle no a una persona, lo pensaba mucho. La manera como se lo iba a decir, la forma como lo iba a abordar, porque yo sabía que yo podía estar cerrando un mundo de posibilidades a esa persona, dependiendo sobre todo cómo tuviera su autoestima, cómo tuviese
todo ese bagaje de información y programación mental que tenía desde que era niño. O sea, es algo tan, que para mí era tan, a veces decirle que no a alguien era tan difícil porque los seres humanos necesitamos ser sensibles. Y nuestro lenguaje verbal crea realidades sencilla y llanamente porque es un lenguaje que puede construir emoción. Con nuestro lenguaje nosotros, en la otra persona y en nosotros mismos generamos emociones. Y las emociones tienen mucho que ver dentro de esa programación y de la manera como nosotros nos podemos enfrentar o nos podemos manejar dentro de un mundo. Y no están basadas en datos objetivos, sino en interpretaciones de lo que sucede a nuestro alrededor y así vamos a reaccionar. Muchas veces nosotros, esas emociones tienen mucho que ver con nuestra experiencia. No es lo mismo de repente una persona que haya tenido un accidente de avión a otra que no lo ha tenido. Cuando se sube en un avión va a sentir emociones diferentes porque ha tenido experiencias que lo han enfrentado a algo que a él le causa temor. Al igual que cuando tenemos, por ejemplo, cuando hemos tenido fracasos y nos volvemos a enfrentar a situaciones parecidas a las que nos han causado cierto dolor, entonces nosotros vamos a reaccionar de una u otra manera, sea positiva o negativa. Entonces, el ser consciente de lo que decimos es una de las primeras tareas que debemos aprender a hacer, porque muchas veces hablamos y no estamos conscientes del daño que nos estamos haciendo primero a nosotros mismos y el daño que estamos haciendo a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso tiene mucho que ver porque el lenguaje no solo proporciona la función de que nos podamos comunicar, sino que también hace que las cosas sucedan. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso de que las cosas suceden? Eso me suena así como algo como que muy metafísico. No tiene nada de eso. Es algo lógico. Nuestro cerebro está conectado al subconsciente y en la medida como nos hablamos, nosotros hacemos que las cosas pasen. Yo les quiero contar algo de mi experiencia personal. Cuando yo era joven, adolescente, yo siempre decía que yo era torombola, porque yo en todos lados me llevaba a las puertas, las mesas, los bancos, yo tenía morados en las piernas, en los brazos, y era algo que yo me reforzaba. Y cuando la gente me preguntaba que por qué yo tenía morados en los brazos, yo decía, no, es que yo soy muy torombola, yo de todo me lo llevo por delante. Hasta que un día mi papá me dijo, aprendí a manejar, tenía que andar con el carro, mi papá me dijo, o usted cambia su manera de pensar o va a cargar el carro redondo como una pelota. Entonces, en ese momento yo entré en conciencia de que yo tenía que cambiar mi manera de hablar, ya no podía ser torombola y sí choqué el carro 2 veces y lo choqué porque no tenía el manejo adecuado del espacio. Como yo decía que yo era torombola, yo actuaba en consonancia con eso que yo decía. Entonces yo no tenía control del espacio porque, bueno, mi cerebro dice, bueno, esta muchachita dice que ella es torombola, yo voy a hacer que ella haga realidad eso que ella está diciendo. Entonces, y así como ese ejemplo, sucede con muchas otras cosas. Entonces es muy importante que podamos manejar nuestra forma de hablar con plena conciencia. Porque la falta de precisión, como dice allí, da alas a las sombras y nuestro cerebro tiene que rellenar los huecos para que nuestro pensamiento, que de por sí en algunas veces es ilógico, tenga algo de sentido. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí todo me sale mal. Yo no sé si ustedes han escuchado o ustedes mismos lo han dicho. A mí todo me sale mal. A mí todo el mundo la tiene agarrada conmigo. Entonces el cerebro queda con huecos porque yo le haría preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que te sale mal? ¿Cuándo te sale mal? ¿Por qué te sale mal lo que estás haciendo? O cuando la persona dice, es que a mí todo el mundo la tiene agarrada conmigo. ¿Quiénes la tienen agarrada contigo? ¿Por qué? O sea,
¿Quién es todo el mundo? O sea, nosotros a veces generalizamos y en ese generalizar nuestro cerebro crea como que va llenando y entonces el cerebro dice, a ella todo el mundo la trata mal. Entonces el cerebro predispone a la persona para que actúe de X o determinada manera para que alguien tenga que tratarla mal. Me voy explicando cómo funciona el mecanismo de lo que nos decimos y cómo actuamos en consecuencia. Entonces decimos, es que a mí todo me va mal en la vida. Al igual que hay gente que dice, es que yo siempre me consigo los peores trabajos. Y ustedes lo ven que en consecuencia va yendo a esos lugares. Como también hay gente que uno la escucha que dice, a mí siempre me salen las cosas bien. Yo siempre consigo lo mejor para mí. Yo consigo las mejores ofertas, yo consigo los mejores trabajos. O sea, porque así como encontramos gente que habla en negativo, también encontramos gente que habla en positivo. Entonces, y ustedes se podrán dar cuenta y obsérvenlo a partir de mañana en las personas que ustedes se encuentran y van a ver cómo es su comportamiento y cómo son sus resultados. Entonces, porque todo tiene que ver con el subconsciente. El subconsciente está programado. Y fíjense lo que dice aquí, que las palabras negativas reducen la posibilidad de encontrar alternativas a la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque ellas disminuyen nuestra visión del mundo. Nos secuestran nuestros pensamientos negativos y nuestras emociones desagradables para que nos impidan avanzar. Entonces, cuando tenemos un lenguaje negativo, nuestras emociones son negativas. Y entonces nuestro cerebro se nubla y no vemos soluciones, no vemos salida a las cosas, no vemos alternativas para hacer cosas diferentes. Por eso es que nuestro vocabulario debe cambiar para que empecemos a ver alternativas positivas y podamos salir de ese hueco mental donde estamos a causa de esas palabras que usamos. Crean emociones negativas, pero las emociones negativas a su vez retroalimentan ese vocabulario negativo que siempre estamos hablando y viceversa. Si yo soy una persona que tiene un vocabulario positivo, mis pensamientos van a ser positivos. Ojo, y eso no quiere decir que no nos vayan a pasar situaciones desagradables afuera, porque les voy a decir algo. Las situaciones desagradables están porque esas son como las olas del mar. Si vemos un mar sin olas, es sospechoso. Entonces tenemos que también, nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo donde van a pasar situaciones, pero la manera como podemos afrontar esas situaciones, además de los que tenemos creencia en Dios, sabemos que siempre estamos acompañados por Él, nosotros tenemos a través de esa herramienta llamada palabras y pensamiento, poder cambiar la manera como atravesamos esas situaciones. Una persona positiva va a vivir las mismas situaciones que una negativa, solo que la manera como la maneja va a permitir que salga o más rápido o más airoso o menos airoso de la situación en la que está. Todo depende de la manera como él pueda encaminar su pensamiento y el vocabulario que usa. Y las palabras, ¿por qué? Porque las palabras positivas sencillamente nos activan. Cuando yo digo una palabra positiva, es como un vocabulario que nos lleva a la acción, es proactivo, me lleva a actuar, me lleva a accionar, me lleva a buscar alternativas. En cambio, un vocabulario negativo me limita, me frena, me cohíbe, me inactiva y muchas veces me deja como que no tengo ya más alternativas. Entonces, cuando nosotros tenemos palabras positivas, nuestra atención aumenta, nos podemos concentrar mejor y lo que es mucho mejor, podemos pensar más rápido. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está súper activo y el aprendizaje es mucho mejor porque nos ayuda a encontrar soluciones. Y ustedes me dirán, ¿es fácil? A veces no, porque eso depende mucho también de la programación que tengamos, de lo que hayamos escuchado en casa. Si nuestros padres tenían esa manera de comunicarse, pues nosotros muy probablemente la hayamos copiado. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Que hay que arroparse hasta donde nos llegue la cobija. O mira, eso es mucho camisón para Petra.
O mira, eso no te toca a ti porque tú no naciste para ese día. O mira, los talentos, esos talentos no son para ti. Entonces, hay mil y un frases que nos han dicho, como que el dinero no crece en los árboles. Mira, mil cosas que yo creo que aquí pasaríamos toda la noche recordando todo lo que nos han hablado desde que éramos niños. En relación a eso de que uno se arropa hasta donde llegue la cobija, hace unos cuantos años un amigo nuestro nos, nos tumbó esa teoría y él decía, pues, ¿sabes qué? Él nos escuchó diciendo eso. No, es que uno se tiene que arropar hasta donde llegue la cobija. Y entonces él nos decía, ah, pero ¿saben ustedes que yo tengo una colchita que no es así? Mi abuela, ella cosía y hacía colchas. Y ella siempre decía que a medida que nosotros fuéramos creciendo, ella le podía poner más retacitos a la colcha y estirar la colcha hasta que nos tapara nuevamente los pies. Entonces yo dije, ¿verdad que sí? O sea que uno tiene que cambiar la cobija y empezar a ponerle pedacitos a esa cobija para que esa cobija siga creciendo. Y esos pedacitos son recursos, esos pedacitos son herramientas, esos pedacitos son otras alternativas. Entonces no tenemos por qué arroparnos hasta donde nos llegue la cobija, porque Dios nos ha dado la posibilidad de crear y nos ha dado la posibilidad de tener y de confiar en Él para seguir obteniendo las cosas que Él considere que debemos alcanzar. Entonces, es muy, pero muy importante tener en cuenta eso de que no debemos conformarnos con lo que hemos escuchado, sino que ponerlo a prueba. ¿Es verdad eso? Hagámonos preguntas. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que, que uno se tiene que arropar hasta donde le llegue la cobija? ¿Es verdad que eso es mucho camisón para Petra? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el cerebro, pero el cerebro puede aprender, podemos cambiar. O sea, por el hecho de que tengamos una manera de expresarnos ahora, no quiere decir que eso es como que letra ya establecida. Eso es ya como que es un veredicto, ¿no? Nosotros podemos aprender, podemos cambiar y eso es lo más importante, que si nosotros en una oportunidad aprendimos a comunicarnos de una manera, pues podemos aprender a hacerlo de nuevo, no importa la edad que tengas, no importa. Es más, puedes enseñar a otros a hacerlo de igual manera. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que es el diálogo interno. Dentro de este diálogo que nosotros, dentro de esta comunicación, hay un diálogo interno que tenemos cada uno de nosotros. Ese diálogo interno es como una vocecita que está con nosotros acompañándonos a cada instante, que nos dice qué hacer, que nos dice cómo actuar, que nos recrimina, que nos felicita. Es una vocecita que está siempre con nosotros. Y como está allí el muñequito, pues está ahí siempre. Me quiero, no me quiero, me acepto, no me acepto, me gusto, no me gusto. Estamos allí todo el tiempo interactuando con nosotros. Es una voz que está constantemente y tiene que ver con lo que nos decimos y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, fíjense, ese diálogo interno tiene un diálogo interno negativo, que es el diálogo interno donde nos quejamos, donde nos maltratamos a nosotros mismos, donde nos decimos cosas que a veces no se la dirías a nadie. Es un diálogo que nos paraliza, un diálogo que nos limita. Y hay un diálogo interno positivo que tiene que ver con todo eso que nos impulsa hacia adelante, que nos lleva a otro nivel de acción, que nos permite crecer, avanzar, aprender y nos permite también explorar, porque cuando hay un diálogo interno positivo, es un diálogo que nos invita a hacer cosas nuevas, pero cuando es negativo, es ese diálogo que no, yo no lo voy a hacer, y si me sale mal, y si la gente se burla de mí, y qué va a pasar, qué van a decir de mí los demás. Entonces, es un diálogo que nos detiene. Y aquí hay algo muy importante, y es que en ese diálogo interno tenemos que aprender a tratarnos como a un amigo con empatía, abrazarlo, aceptarlo, cuidarlo y sobre todo respetarlo. Porque es muy fácil que, que las personas quieran a alguien, pero muchas veces hay amigos
que no son tan amigos, que nos dicen cosas que a veces no nos gustan. Pero hay un amigo que te trata tan mal y ese amigo a veces eres tú mismo. Entonces, fíjense, hay muchas formas del diálogo negativo, como todo me sale mal, no puedo, nunca hago nada bien, soy un inútil. Yo he escuchado gente que se dice a sí mismo así. No, mira, eso, yo soy un inútil, yo no sirvo para eso. Algo sabrás hacer. No, yo eso no sé nada, yo soy muy inútil. No puedo hacer nada para salir de esta horrible situación. Soy víctima de mis circunstancias. Soy víctima de la familia donde nací. Yo soy así porque mi familia es así. Tú no sabes, María de los Ángeles, lo difícil que es para mí. Si tú vinieras de la familia donde yo vengo, a ti te fuera igual. Tú harías lo mismo. Y resulta que una vez yo leí una historia de dos hermanos que nacieron en una familia donde el papá era alcohólico. Uno de ellos terminó siendo alcohólico porque él decía, es que eso fue lo único que yo vi en mi casa. Mis padres eran alcohólicos. La situación en donde yo vivía me determinó a ser alcohólico. Y entonces entrevistan al otro hermano y el otro hermano dice, mira, yo no iba a ser alcohólico porque yo viví una realidad, mis padres eran alcohólicos, yo no podía seguir por ese camino. ¿Qué determinó que cada uno tomara un camino diferente? Lo que se decían a sí mismos, lo que se hablaban a sí mismos. Hay gente que dice que no vale nada, hay gente que dice odio mi cuerpo, siempre igual, arruino todo lo que hago, a mí todo me sale mal, siempre he sido un desastre. ¿Han escuchado a alguien así? ¿Lo han bañado, lo han vestido? Todos hemos pasado por eso. Alguna vez, en algún momento, hemos dicho esas cosas. Entonces yo les quiero hablar de un caso hipotético. Imagínense que un buen amigo o una buena amiga viene a contarte algo a ti y tú le das las siguientes respuestas. El amigo te dice, he suspendido el examen y me siento fatal, me siento muy decepcionada. Tú le dices, ay, normal que haya suspendido, total, tú eres un inútil. Y entonces tu amigo te dice otra cosa y te dice, tenía muchas ganas de verte para contarte un nuevo proyecto por el que estoy tan feliz y muy entusiasmado, aunque estoy un poco nerviosa. Y entonces tú le contestas, ni lo intentes, fracasarías como lo haces siempre. Mejor quédate tranquilo, no hagas nada. Y entonces el amigo vuelve a decir, he decidido que voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a la música. Tú, pero si tú ni siquiera cantas en el baño, tú no tienes talento para eso. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen algún amigo así o ustedes le hablarían a algún amigo así? Ustedes me dirán, no, yo no hago eso. Pues sabes que tú eres tu mejor amigo. Y aunque yo no te he escuchado diciéndote esas cosas, sé que en algún momento de tu vida te has dicho todo eso y cosas peores, porque uno se dice cosas peores. Y nosotros somos nuestro mejor amigo. Y somos nuestro mejor amigo. Estamos todos los días con nosotros y se los voy a demostrar que nosotros somos los más cercanos. Nadie está tan cerca de nosotros como nosotros mismos. Por nuestra mente pasan aproximadamente diariamente 50.000 pensamientos. Imagínense, 50.000 pensamientos. Si fueran dólares, fuéramos ricos. Hablamos con nosotros alrededor de 14 horas al día. Imagínense. Nosotros estamos solos cuando estamos en la computadora, cuando estamos haciendo un trabajo, cuando estamos cocinando, cuando nos estamos bañando, cuando estamos arreglando las matas, cuando estamos haciendo cualquier cosa, estamos allí. Son 14 horas al día. Dormimos más o menos de 6 a 8 horas. Hay unos que duermen menos. Los jóvenes de hoy duermen menos. Se acuestan a las 2 y se levantan a las 6. O sea, porque tienen que salir a trabajar o al colegio. Y fíjense, aproximadamente el 80% del tiempo en que estamos conscientes, estamos hablando con nosotros mismos, con nuestro yo interior. Es importante lo que nos decimos, es importante cómo nos hablamos, porque nosotros pasamos mucho tiempo con nosotros mismos. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos estamos metiendo en nuestra mente y qué nos estamos comunicando a nosotros mismos? Y una persona positiva es una persona que acepta retos, que se valora, que confía en sí misma, que se respeta,
que comprende las situaciones de lo que está viviendo y acepta las responsabilidades que esas situaciones le puedan acarrear. Una persona que no es perfeccionista, decidió abandonar ser perfecto, porque perfecto nunca vamos a ser. Somos maravillosos, pero no somos perfectos. Nosotros vamos hacia la excelencia. Se trata con amor y con respeto. Una persona positiva está predispuesta siempre hacia lo mejor. Es como me decía un amigo, uno se prepara siempre para lo peor, porque también es bueno tener, pero siempre, siempre espera lo mejor. Me prepara para lo peor, pero siempre estoy esperando lo mejor. ¿Por qué? Porque la vida tiene aflicciones. La palabra lo dice, en este mundo tendréis aflicciones. No nos dijeron que no, que íbamos a vivir un mundo color de rosa. Ya nos advirtieron que íbamos a vivir en un mundo que tenía situaciones, pero que bueno, también confiáramos, porque si Él había vencido el mundo, nosotros también tenemos esa esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratarnos con cariño, transmitirnos confianza, amor, comprensión, aceptación y motivación. ¿Y eso para qué? Para que podamos tener resultados diferentes. Y si queremos conseguir resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener más de lo mismo. Inclusive una vez escuché una persona que decía que le decía a otro que se quejaba, no, es que ya no sé qué hacer, porque me están pasando las cosas. Bueno, no sigas haciendo lo mismo, haz algo diferente, haz algo nuevo. Y algo que tenemos que hacer es revisar cada día nuestra conversación interior. ¿Qué nos estamos hablando? ¿Qué nos estamos diciendo? Hagámonos conscientes de eso y reformular las expresiones y pensamientos negativos. Eso es imposible. Sí, quizás es imposible porque no sé cómo hacerlo, pero si yo consigo cómo hacerlo, puede ser posible. O eso es demasiado difícil. Sí, quizás puede ser difícil porque no lo sé hacer, pero, o sea, siempre buscar de, como quien dice, darle la vuelta a la situación y a lo que nos está pasando para poder tener la posibilidad de cambiar nuestras palabras y nuestros pensamientos, para que nuestras emociones también sean de otra manera. Reflexionar acerca del tipo de pensamiento y de su impacto en nuestra vida. Muchachos, hay veces en que uno tiene un pensamiento recurrente que está todo el día dando vueltas en tu cabeza y a veces son cosas que uno piensa que nunca van a pasar. Entonces yo a veces me detengo y digo, ¿qué posibilidad hay de eso que estoy pensando pase? ¿Qué posibilidad hay de que esto suceda? Y a veces me doy cuenta y digo, no, no. Y entonces oro, pido ayuda, pido asistencia, entrego esa carga y me libero de ella y empiezo a buscar cosas que hacer. Te gusta bailar, baila, te gusta cantar, canta. Cantar es una de las cosas que cuando yo estoy cantando no pienso. Entonces, es buscar cambiar ese pensamiento y cambiar ese vocabulario. Si canto, no digo cosas negativas. Bueno, también tienen que ver qué canciones buscan. Yo canto cosas positivas. Por ejemplo, canto canciones para alabar a Dios, canto canciones para sentirme bien, porque si usted canta reggaetón o canta esas canciones, pues creo que no va a quedar su pensamiento muy positivo, porque en verdad que busquen también qué escuchan. Eso es otra de las cosas que tenemos que evaluar. ¿Qué escuchamos? ¿Qué palabras entran a mi cerebro? ¿Qué palabras entran a mi vida para que me edifiquen o me destruyan? O sea, ¿qué películas veo? A veces vemos películas de terror, películas que no edifican. Entonces, ¿qué escucho? Aprender a tratarnos con respeto, amor y aceptación. La palabra tiene un mandamiento que a mí me encanta, que dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a los demás como a nosotros mismos. O sea, que la palabra dice que nosotros tenemos que aprender a amarnos, que tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a alguien si no eres capaz de darte amor? Y eso es cierto, tú no puedes dar lo que no tienes, tú no puedes dar lo que no practicas. Entonces,
practiquemos amarnos a nosotros mismos. Y cuando uno se ama a sí mismo, uno lo hace como que natural, porque uno se ama tanto que uno dice, me sobra tanto amor que vamos a darlo vamos, a manos llenas, pero primero es a nosotros. Entonces, amarse, respetarse, no hacer cosas que tú sepas que van en detrimento de tu integridad física, de tu integridad emocional. No aceptes nada, pon límites. Entonces, eso es amarnos y respetarnos. Y hay una persona que se llama George Orwell, que él se caracterizaba por su forma incisiva de expresar sus ideas. Y él en una novela en el 1984 decía que si el pensamiento corrompe el lenguaje, también el lenguaje corrompe el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que yo digo, mi pensamiento, o sea, las palabras que yo digo constantemente eh, programan el tipo de pensamientos que voy a tener. Si mi lenguaje es negativo, a mí todo me sale mal, las cosas no me resultan como yo quiero, a mí todo el mundo me maltrata, entonces generalmente yo voy a empezar a pensar cosas de ese estilo. Entonces mi pensamiento va a estar todo el día pensando en todas las cosas malas que me pueden pasar, en todo lo malo que puede salir una situación. Eso mismo le pasó a mi abuelito. Y resulta que a mi abuelito le fue pero súper mal. Y después mi papá intentó hacer lo mismo y le pasó peor. Y un tío que yo tenía, pues mira, ni te cuento, mira, yo como que mejor no lo intento, porque de verdad, y entonces vemos que la manera como hablamos hace que todo eso repercuta y tenga un tipo de resultado que va consono a lo que nosotros pensamos. Y entonces uno se pregunta, pero ¿por qué a mí las cosas me salen mal? ¿Pero por qué esto me sucedió de esta manera? Y cuando tú comienzas a ver, tú dices, porque yo tengo un programa por allí de víctima, porque yo tengo un programa por allí de que todo el mundo no me quiere, es que yo tengo un programa de que a mí las cosas me salen mal. Y entonces tenemos que empezar a desmontar programas que son nada más y nada menos que creencias. Una creencia es un programa que se instaura en mi subconsciente y de allí todo lo que suceda va a ir en consonancia con ese programa que yo alimento. Y ese programa me lo pudieron haber creado mis padres, mis abuelos, mis tíos, quien sea. Entonces, necesitamos aprender a tener un lenguaje positivo para que nuestro pensamiento sea positivo. Ustedes saben que hace muchos años había la creencia de que el cerebro envejecía y ya una persona a cierta edad ya su cerebro no se desarrollaba más, ya ese cerebro no cambiaba, ese cerebro no evolucionaba. Pues resulta que las neurociencias nos están diciendo que el cerebro cambia con las palabras y que el cerebro tiene la capacidad de regenerarse. Hay la neuroplasticidad del cerebro. Un cerebro por encima de todas esas, digamos, todos esos canales neuronales que puedan haber quedado inactivos, muertos, puede crear nuevas carreteras neuronales, puede crear nuevas sinapsis por encima de esas que ya estaban y crear nuevas alternativas, nuevas conexiones. Entonces, qué importante es entender que nuestro cerebro no se termina a cierta edad, todo lo contrario, crece, cambia, evoluciona, se renueva. Y hay estudios recientes en neurociencia que dice que las palabras que usamos al hablar cambian nuestro cerebro, cambian nuestra manera de pensar, cambian nuestra manera de actuar. Entonces, vamos a crear nuevos canales neuronales y vamos a buscar la manera de tener nuevos resultados. Cuando uno habla cosas, debe estar consciente, como les decía al principio, que las palabras no vuelven vacías, siempre van a traer un resultado, porque nuestro subconsciente tiene un programa en nuestra cabeza y ese programa se tiene que cumplir. Por eso es muy importante revisar cuáles son esas creencias y sabes cómo las descubrimos a través de nuestro lenguaje. Escúchate,
¿Qué dices cuando tienes cosas nuevas por hacer? ¿Qué dices cuando te suceden cosas? ¿Qué dices cuando te retan o te desafían a hacer cosas nuevas? Yo escucho a las personas hablar y ya yo sé qué programas puede tener en su cabeza, de qué manera se puede desenvolver, porque ya tú escuchas lo que dicen de forma repetitiva. Tenemos un desafío y cuando lo tenemos que entregar, mira, tenemos que entregarlo dentro de 15 días. Tú estás loca, eso es imposible, eso nunca se puede hacer. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién te dijo que ibas a lograr eso este mes? No, eso es imposible. Hasta que vemos a otras personas que te lo entregan al día siguiente. Y tú dices, ah, y no es que era imposible, y no es que no se podía. Y a veces cuando hay personas que detectan que tú eres así y de repente te dicen, mira, yo contigo voy a trabajar de otra manera o no vas a trabajar en este proyecto, te molestas. Pero eres tú quien está limitando. Entonces viene la creencia, viste, a mí nadie me toma en cuenta. Todo el mundo me saca de su equipo. Pero entonces tú no te has preguntado, ¿por qué será que me están sacando del equipo? ¿Por qué será que no me toman en cuenta? Y debemos hacernos preguntas. ¿Qué me estoy diciendo o qué lenguaje o qué mensaje estoy lanzando al mundo para que venga de regreso eso que me están diciendo? Entonces es poner atención a lo que viene de regreso, pero no para cuestionar lo que viene de regreso, sino cuestionar lo que salió, porque es como un boomerang. La palabra sale y regresa con un resultado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra dice que las palabras no regresan vacías. Y desde que yo leí eso, me cuido mucho de decir algunas cosas. Y no crean que es fácil, porque tengo un programa desde niña y tengo que trabajar todos los días para estar consciente y hay veces en que me encuentro diciendo cosas que no quiero decir, pero me doy cuenta más rápido. Y fíjense, se ha visto que las palabras agresivas o negativas envían señales al cerebro para activar mecanismos de defensa que las perciben como peligro. Y además de eso, hay palabras que generan en nuestro cerebro cortisol y hormonas del estrés. Por ejemplo, palabras de miedo, palabras de imposible, riesgoso, ese tipo de palabras segregan hormonas que pueden hacer que nuestro cuerpo se estrese, nuestro cuerpo se enferme. Hay personas que viven con úlceras, con dolor de cabeza, y muchas veces tiene que ver con esas palabras. Importantísimo las palabras que usamos. Y hay palabras que son positivas que conducen a la segregación de hormonas de la felicidad. Imagínense ustedes, como dopamina, serotonina, oxitocina. Imagínense si una palabra como amor o felicidad genera dopamina, pues entonces empecemos a decir palabras bonitas. Tratar de dejar de decir cosas que nos estresen y hablar más sobre palabras que tienen que ver sobre el amor, la felicidad, la armonía, el compañerismo, el trabajo en equipo. Y tanto si el lenguaje es positivo como si es negativo, las palabras intervienen enviando señales que activan diferentes partes del cerebro. Y estas partes del cerebro hacen funciones en nuestro organismo a nivel físico. Entonces, por eso es que a veces hay veces que tenemos discusiones y terminamos con dolor de cabeza. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y estas partes harán sus funciones en nuestro organismo a nivel físico. Te puede dar un dolor muscular, te puede dar un dolor de cabeza, inclusive hasta dolor de estómago. Hay veces que hay personas que cuando tienen discusiones o tienen conversaciones que son demasiado estresantes, les da diarrea, les da vómito, o sea, es muy importante tener bien claro ese tipo de cosas. Y de esa manera podemos ver que nuestras realidades están directamente relacionadas con el uso que hacemos de las palabras. Porque si yo siempre ando hablando negativo, pues yo voy a tener resultados negativos, porque en consonancia con eso yo voy a actuar. ¿Se acuerdan cuando les dije que yo decía que era trombola? Yo por todos lados andaba tropezándome.
Y eso cambió en el momento en que mi papá me dijo, o usted cambia su manera de pensar o va a tener el carro redondo. Entonces yo dije, no, yo no quiero tener un carro redondo a punta de golpes. Y mejoró mi relación temporoespacial. Pero fue sencillamente el hecho de que mi papá me hiciera caer en conciencia y él no sabía nada de esto que les estoy hablando, pero era sabio. Y entonces eso es extremadamente importante. Y todo tiene que ver con nosotros usar un lenguaje transformacional. ¿Y qué significa transformacional? Es un lenguaje que hace que nuestros estados de ánimos varíen. Tiene que ver con la utilización de las palabras, cambiar la manera como decimos las cosas, la forma de buscar que el lenguaje nos describa otra realidad, que nosotros cambiemos lo que generalmente hacemos, que a veces decimos, esto es extremadamente difícil, esto es imposible. Sí, ciertamente esto puede ser difícil, pero creo que si busco la ayuda correcta y busco las herramientas y los medios correctos, es muy probable que esto se transforme en una tarea satisfactoria. O sea, es una manera de decirlo. Tienes que entregar este proyecto dentro de 15 días, estás loco, eso es imposible, yo no puedo hacer eso. Bueno, ok, déjame probar, déjame buscar de qué manera lo puedo hacer. Vamos a buscar la forma de hacerlo de una manera diferente y utilizar algunas herramientas. Entonces, y esto tiene mucho que ver, porque ya lo he dicho muchas veces, que la conexión entre las palabras y la emoción es clara. Si yo tengo un pensamiento derrotista y ando hablando palabras de derrota, pues obviamente yo no voy a tener ánimo para hacer las cosas. Entonces yo misma voy a hacer todo lo posible para que se dé como que esa profecía se cumpla. Porque lo que yo estoy haciendo es declarar lo que va a suceder, que es lo que yo siempre le digo a las personas que asesoro, o sea, cómo te hablas a ti mismo y cómo hablas de las situaciones que se te presentan. Si bien es cierto que hay situaciones difíciles, siempre las vas a poder enfrentar, siempre las vas a poder resolver. Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la manera. Las palabras tienen poder y eso es algo que tenemos que entender. Y quiero que esta noche ustedes se den cuenta de los resultados que tienen. Si no te gustan los resultados que tienes, revisa cómo te estás hablando. Si no, si no te gusta la manera como te están sucediendo las cosas, revisa cómo te estás hablando. La palabra también dice que de acuerdo como es un hombre en su corazón, así son sus resultados, es lo que dice. Y también dice que el gran problema que tenemos es la lengua. O sea, nosotros, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, de poder entender lo que estamos hablando y ver que lo que decimos afecta no solo a los demás, nos afecta a nosotros mismos. Y el doctor Mario Alonso Puig dice que el lenguaje transformacional es aquel que tiene por sí mismo la capacidad de afectar las emociones y los estados de ánimo. Si usted está triste, comience a decirse palabras bonitas. Así como uno también dice que cuando uno está triste, el cuerpo debe cambiarlo y buscar posiciones que te empoderen, el lenguaje también. Si usted es de esos que siempre andan hablando cosas tristes o cantando canciones tristes, pues entonces comience a hablarse de otra manera. Comience a decirse cosas bonitas, comience a alabar lo que ve por allí, comience a hablar bien de los árboles. Qué árbol tan bello, qué árbol tan hermoso. Nosotros tenemos acá frente a nuestra ventana un árbol que yo aprecio. El arbolito me enseña lo que es las estaciones. Él en marzo queda sin una sola hoja, peladito, no tiene sino los puros tallitos. Y el pobre árbol se le ve todo, todas las ramas se le ven, hasta una tremenda colmena así de avispas grandototas, ahí se ve. Queda
la radiografía, se muestra todo, es genuino. Y de repente en unos 15 días se vuelve a llenar de hojas y se ve hermoso. Y yo digo, ¿cuánto me enseñas? ¿Cuánto aprendo de ti? De que puedes cambiar, de que te puedes renovar, de que cada año te renuevas, de que cada año eres más fuerte. Y ese vocabulario a mí me llena de alegría, me llena de esperanza, me llena de acciones, porque yo digo, así como ese árbol, yo también puedo ser, volverme a renovar, botar lo que no me sirve, cambiar lo que no me ayuda, lo que no me edifica, lo que no me prospera, y buscar y hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo tú tengas tus lentes, así vas a ver la vida. Y la vida está hecha de certezas, está hecha de creencias, está hecha de convicciones. Y esas convicciones están alojadas muy profundamente dentro de tu ser y tienes que descubrirlas. Tienes que descubrir cuál es tu patrón de creencias, cuál es tu patrón de acción para que puedas empezar a cambiarlo a través de tus palabras. Yo sí puedo, yo sí tengo posibilidades. En el mundo, Dios me permite poder crecer, poder actuar, poder hacer. O sea, tu vocabulario tiene que cambiar para que comiences a ver cosas diferentes. ¿Qué es mágico? No, no es mágico. Sabemos que tenemos que salir y hacer, porque la acción es importante. No me puedo sentar a esperar solo y con palabras positivas, pero si yo a esas acciones las acompaño con un lenguaje y unos pensamientos diferentes, voy a tener resultados diferentes. Y algo bien importante para que ustedes puedan ayudar a su subconsciente a cambiar la manera como ustedes se comunican, es muy importante estar conscientes de cuándo y cómo utilizas las palabras. Entonces, por ejemplo, la modulación. En lenguaje transformacional nos dicen que aprendamos a modular y yo pensaba que era modularlas bien al hablar y no, modularlas es la intensidad y la forma como tú te las dices para ver de qué manera le puedes quitar intensidad. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de modulación sería, en vez de decir imposible, uno puede decir, eso puede ser poco probable. Yo creo que si yo busco la manera, eso puede ser. Hay gente que dice, no, es que eso es un desastre, bueno, eso es inviable. Bueno, puede que esté un poquito desordenado, pero desastroso no es. Entonces es como que cambiarle y quitarle la intensidad a las palabras. Es que él es insoportable. Bueno, sí, él tiene ciertas conductas que son un poquito alteradas, pero insoportable tanto así como que eso no es. Entonces es modular de tal manera que nosotros podamos bajarle la intensidad a las palabras que tenemos. Y como las palabras tienen el poder de crear realidad, entonces necesitamos aprender a modularlas porque sabemos que a través de las palabras podemos cambiar nuestros estados de ánimo. Entonces, si usted es una persona triste, comience a ver de qué manera usted puede cambiar esos programas que ha formado en su cabeza para comenzar a dar nuevas realidades. Es un trabajo adicional al que ya tenemos, pero es algo que se puede hacer y es gratificante. Ajá, como dice Carlos Betancourt, José Manuel no dice que no hay internet, él dice que tiene desafíos técnicos. Y entonces, siempre que hay algo, hay desafíos técnicos. Y entonces, es eso, es buscar como que no hay problemas. Yo aprendí con Carlos Ávila cambiar la palabra problemas por desafíos y eso ha sido un cambio tan importante en mi vida porque ya yo no tengo problemas, yo tengo desafíos. Y cuando yo tengo desafíos, tengo la responsabilidad de buscar alternativas, de buscar herramientas, pero cuando tengo problemas, tengo la mano donde en la cabeza, Dios mío, este problema, pero cuando yo tengo un desafío, me da una acción distinta, mi cuerpo es diferente. Cuando mi lenguaje es distinto, las cosas que voy a hacer son diferentes. Cuando mi lenguaje es positivo, las acciones son positivas. Yo ya no estoy atada a una forma de pensamiento que me paraliza, que me detiene, que me maniata todo. O sea, no, sencilla y llanamente tengo la posición de buscar y mi mente, como yo estoy diciendo cosas positivas,
mi mente va a estar abierta a buscar soluciones nuevas. Este pensamiento se parece mucho al que yo mostré al principio, que dice, es otra manera de decirlo. Yo creo que se lo copió al que yo les dije. Aquel que conoce el poder de la palabra presta mucha atención a su conversación, vigila las reacciones causadas por sus palabras, pues sabe que ellas no retornarán al mismo punto sin haber causado su efecto. Y eso también tiene mucho que ver con lo que le decimos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres. A veces somos duros y crueles con lo que decimos. Es que eres un inútil, es que eres un tonto, es que tú nunca haces nada bien, es que tú eres un bueno para nada. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Y entonces vemos gente que anda por allí destruida y nos quejamos sin saber que parte de ese resultado es responsabilidad nuestra. Entonces, las palabras no retornan al mismo punto sin haber causado su efecto. Entonces, eso tiene mucho que ver y con esta frase voy a terminar con la que empecé porque el gran libro nunca se equivoca y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Y será prosperada así la manden positivo o negativo, porque ser prosperado es que se multiplica, es que crece, es que aumenta, es que hace lo que yo le mandé a hacer. Y si yo mando a hacer cosas en negativo, eso se va a multiplicar. Y si yo mando a hacer cosas en positivo, eso se va a multiplicar. Entonces, desde hoy tienes la responsabilidad de cambiar la forma en que te comunicas contigo y con el medio que te rodea. Ya no hay excusas para seguir pensando en que todo te sale mal, porque es que el mundo es así. Ya todo te sale mal porque es que la tienen agarrada contigo. Responsabilízate por ti, por tus acciones, por tus palabras, por tus pensamientos. Empieza desde hoy a crear cosas diferentes, cosas distintas. Empieza a crear realidades nuevas con tus palabras. He aprendido también que en la Biblia la palabra tiene mucha importancia para la bendición, para la maldición. Y maldecir no es algo sobrenatural. Maldecir es decir mal las palabras, usar mal las palabras. Entonces deja de maldecir a tus hijos, deja de maldecir a tus amigos, deja de maldecirte a ti mismo. Comienza a crecer, comienza a cambiar, comienza a usar palabras de bendición, palabras que edifiquen, que construyan a tu alrededor y que construyan tu vida. Y estás a tiempo. Yo siempre digo que estamos a tiempo. Mientras hay vida, mi papá decía que mientras había vida, había esperanza. Entonces hay vida, hay tiempo. Y el tiempo que Dios te permita vivir en esta tierra, desde hoy en adelante, comprométete. Comprométete a hacerlo diferente, a hablarte a ti mismo distinto, a que el día en que tengas que rendir cuentas, te sientas satisfecho y feliz de que gracias a ti cambió la realidad de mucha gente y sobre todo cambió tu realidad. Cambia tus palabras, cambia tus realidades. Feliz noche.